Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de vuestras rarezas plásticas y esta vez volvemos al fabricante de Illinois, Limber, de la mano de un precioso avión como es el F-86 en su versión D, el Sabre Dog, el sabueso de Inglewood. Y es que en Inglewood, California, estaba la sede de North American Aviation, la creadora de este diseño y de otros preciosos diseños fundamentales para la historia de la aviación, como es el P-51 Mustang y el F-100 Super Sabre. Bueno, ya sabéis que aunque vamos a hacer dos vídeos, uno más volcado sobre la historia del avión y en el segundo vídeo en el que haremos un desempaquetado de lo que nos está ofreciendo Limber aquí en este kit de A148, la referencia de catálogo 70.510 de 1991 que tenemos en nuestras manos. Y hablaremos un poco de Limber, una marca a la que el modelismo le debe muchísimo, como ya veremos más adelante. Bueno, pues empezamos con un breve episodio sobre la historia del F-86 modelo D. Y es que este aparato tiene unas diferencias palpables con respecto al F-86F o E Sabre original, ¿no? Aquí vemos la principal y la que le valió el apodo del Sabre Dog, que es este que veis aquí, este morro que alberga un radar AN/APG-36, que era necesario para llevar a cabo las misiones de intercepción en cualquier condición meteorológica e incluso de noche, que era precisamente lo que la US Air Force quería para actualizar sus interceptores F-86, en este caso de la versión E Sabre, que se estaban entonces entrando en servicio muy recientemente en las Fuerzas Aéreas estadounidenses y que suponía el primer caza de alas en flecha que tenía esta institución. Bueno, el primer vuelo de este avión fue el 22 de diciembre de 1949, solo un año después de que lo hiciera el prototipo del F-86E, y albergaba diferentes cambios. Como veis, aquí su estructura, la que veis del fuselaje, comparte muchísimas piezas. Veis el tren de aterrizaje, por ejemplo, y las compuertas que son idénticas a las de un F-86 Sabre normal, pero veis que el fuselaje cambia completamente. Y esto fue porque el 25% de las piezas de este aparato eran compatibles con las del F-86 original. El resto era un avión nuevo. Y ahora lo vais a comprender mucho mejor cuando veamos esto que veis aquí. Japón fue uno de los países que operó los dos aviones. El exitoso North American F-86F Sabre que veis aquí arriba era el interceptor diurno, y el F-86, en este caso el K, que estáis viendo aquí abajo, la versión de exportación que compró Japón. Las principales diferencias son que para albergar el radar, la toma de aire tenía que irse un poquito más abajo. También esto cambió un poco la forma de la cúpula trasera del avión. Pero sobre todo, aunque no se aprecia mucho, el fuselaje es algo más largo que el del F-86 y sobre todo es más profundo en la parte de atrás. Y es porque al General Electric J-47 que impulsaba a los dos aviones, el motor General Electric J-47, se le añadía en la versión F-86D o K el posquemador, un posquemador, para darle un mayor empuje. Aquí hay otra diferencia fundamental de la que vamos a hablar a continuación, y es que aquí veis tres ametralladoras de 12,7 milímetros que aquí no están por ningún lado, y hay un extraño cajón que parece desplegarse de la parte de abajo del fuselaje. Y esto tiene que ver con Super Ratón. Sí, aquí tenéis a Super Ratón, Mighty Mouse, que en los años 40, finales de los años 40 y principios de los 50 fue muy famoso en Estados Unidos y que le dio nombre a un sistema de armas también de la Fuerza Aérea Estadounidense. Y aquí lo veis siendo utilizado por el F-86D Sabre Dog. El Mighty Mouse era este tipo de cohete que veis aquí. Y era el arma principal del F-86D, que se desprendió de sus ametralladoras, luego veríamos que esto fue un error, por un contenedor con este tipo de cohetes. Yo la verdad es que alucino un poco con esto, porque es mucho más fácil apuntar una ametralladora
que lanzar unos cohetes que, según el momento del lanzamiento, el avión está ligeramente moviéndose hacia arriba o moviéndose hacia abajo, el cohete sale o hacia abajo o hacia arriba. Así que las trayectorias de estos cohetes ya os podéis imaginar que eran muy erráticas, era muy difícil darle un blanco. La idea estaba en crear una nube de cohetes. Cuando se localizaba a una formación de bombarderos, el F-86 se acercaba y lanzaba sus cohetes, creando una especie de nube de perdigonada en la que alguno de ellos daría en un bombardero ruso, en este caso, y con sus 7 centímetros de grosor, pues imaginaos, 7 centímetros, madre mía, pues bien, le podría hacer bastante más daño que una bala del calibre 50 de una bala de 12,7 milímetros, ¿no? Que era lo que llevaba el anterior F-86 Sabre. Bueno, ya hemos visto un poco las diferencias que tenían estos aparatos, pero vamos a ver a quién intentaban sustituir y complementar. Y es que aquí tenéis a 2 aviones de motor a pistón que fueron los pioneros en introducir tecnologías para poder realizar cazas o intercepciones nocturnas. Otro producto de la North American Aviation, de Inglewood, el F-82 Twin Mustang, un avión muy raro, que básicamente eran unir 2 P-51 Mustang con un radar central, ¿no?, alojado en un carenado. Y el P-61 Black Widow, que era más parecido a un avión tipo B-25, un bombardero medio, ¿no? Esto es lo que estaba en servicio anteriormente a aviones como los que veis aquí arriba. Aviones de alas rectas y que tenían pues todavía ese hándicap en la velocidad que no tenía el F-86 Sabre. El F-94 Starfire con un pequeño radar que veis aquí y armado con cañones. Luego habrá una versión armada también con cohetes Mighty Mouse. Y luego el F-89 Scorpion, que este sí que fue un avión más o menos exitoso pese a sus alas rectas, estuvo en servicio durante muchísimo tiempo y sirvió de base incluso para los modernísimos misiles Falcon AIM-4. Bueno, a estos 2 aviones los completó y al final acabó sustituyéndolos, y al P-61 y al F-82 pues acabó sustituyéndolo completamente. Bueno, su entrada en servicio en la US Air Force se realiza pues, en 1952, está en servicio en la US Air Force en primera línea hasta 1961 y luego progresivamente sustituido por otros aviones, y yéndose las unidades que se daban de baja en la US Air Force, al Air National Guard, donde estuvo hasta 1965 operando en Estados Unidos, ¿no? El último escuadrón se da de baja en 1965. Este avión fue un éxito de ventas. Se fabricaron 2.847 aviones F-86 de Sabre Dog o en sus versiones K y L. ¿Cuáles son las diferencias entre el D, el K y el L? Pues el D es la versión original. El L es una versión con unos refinamientos de aviónica, refinamientos aeronáuticos o aerodinámicos, mejor dicho, como se le añaden unos nuevos slats, refinamientos en el timón de cola, también se le añaden cañones. Ya hemos visto que el sistema Mighty Mouse no era del todo fiable y acaba añadiéndose de cañones. Y luego la versión K es una versión algo más simplificada destinada a la exportación, y es porque este avión fue un éxito de ventas. Estamos hablando de un avión que sirve no solo en Estados Unidos, sino en Japón, sirve en Italia, donde se fabrica por Fiat, además, en Yugoslavia, un país que, pues, no sé, pensaríamos que está más relacionado con el mundo soviético. Pues no, también operó el F-86 Sabre en su versión E y el F-86K. También estuvo en servicio en Holanda, en Alemania, por supuesto, la Alemania Federal, en Dinamarca, en Filipinas, como estáis viendo aquí veis un ejemplar de las Fuerzas Aéreas Filipinas, en Francia, en Turquía, en Tailandia, en Taiwán, en Noruega, en Grecia, en Venezuela, en Honduras, en Corea del Sur. Y no sé, bueno, yo creo que ya no me queda ninguno más, ¿no? Un éxito de exportación.
Aquí veis un ejemplar noruego, por ejemplo. Es algo bastante habitual verlos con la boca pintada, ¿no? Esto es algo que los aviones hondureños, yo creo que lo llevaban todos, ¿no? Aquí vemos un avión francés de la Armée de l'Air, un avión de origen tailandés, un F-86D operado por Grecia, uno de los últimos países en tenerlo operativo, con el foco desplegado, el foco del morro ya bajado, uno de Corea del Sur, otro ejemplar griego. Aquí veis un poco que este avión, pues sobre todo se abastecieron de Italia y de Alemania los griegos, por eso algunos de ellos mantuvieron su camuflaje. Un ejemplar alemán del Jagdgruppen 74. Y aquí tenéis, vamos a enfatizar un poquito esto. Aquí veis un ejemplar venezolano. Y es que me gustaría hablaros un poco del F-86K en Venezuela y en Honduras, en los dos países de habla hispana. Ya aquí estáis viendo algo extraño, ¿no? Veis un camuflaje en dos tonos, el verde y el gris, típico camuflaje de Europa, con, no sé, una añadidura como un parche de otro color. Pues bien, ese parche lo que está es tapando unas insignias alemanas y el numeral alemán, porque estos F-86K fueron comprados de segunda mano a Alemania, excedentes de la Luftwaffe. Entraron en servicio en 1965, se compraron realmente 74 aviones, pero tan solo se llegó a mantener operativos 30 de ellos, llegándose a quedar algunos incluso almacenados perfectos, ¿no? La verdad es que en Venezuela estos aviones no tuvieron muy buena prensa. Eran aviones que ya tenían sus horas de vuelo, necesitaban muchísimo mantenimiento y parece que las condiciones climatológicas de Venezuela hacían que el posquemador diera problemas. Se sobrecalentaba en la unidad del motor y no duraron mucho en servicio. De hecho, en 1972-75 ya empiezan a entrar el Mirage 5 en la Fuerza Aérea Venezolana y estos aviones se van retirando paulatinamente de los escuadrones, creo recordar que eran 34 y 35, ¿no? Los escuadrones de caza todo el tiempo, 34 y 35. Y bueno, y estos aviones tienen una tercera vida. No solo fueron operativos con Alemania, luego con Venezuela, sino que también Honduras se hará cargo de algunos de estos F-86K excedentes de Venezuela, que hemos de pensar que operando tan solo 30 de los 74 aviones tendría una barbaridad de piezas de recambio y aviones en más o menos buena posición para ser vendidos a Honduras. Honduras empezó empleando estos aviones como interceptores ante una amenaza potencial de El Salvador, su enemigo en aquel entonces, con el que inició una carrera armamentística en la que el F-86K se convirtió en el principal interceptor todo tiempo de la Fuerza Aérea hondureña, que después, unos años después, estamos hablando de que recibe estos aviones en 1972, en 1976 recibiría el F-86 el F-86 modelo E, procedente de Yugoslavia, que estuvo en servicio ni más ni menos que hasta 1986, suponiendo pues un alarde de los mecánicos y el mantenimiento que tenía esta Fuerza Aérea, que los consiguió mantener en vuelo durante muchísimo tiempo. Bueno, dicho esto, nos vamos al final de la vida operativa del F-86D Sabre. Y es que al final todos nos llega un sustituto. Y el sustituto de este aparato fue el F-102 Delta Dagger. El Delta Dagger, el famoso interceptor de 1954, como se le llamó, entró en servicio muchísimo después. Como ya veis, hasta el año 61 no empieza a ser retirado el F-86 en cantidades importantes. El F-102 sería un parche hasta que llegó el F-106 Delta Dart, que de verdad fue ese interceptor 1954, este superinterceptor que creó la Fuerza Aérea estadounidense.
pero el avión ofrecía unas mejores prestaciones que el Sabre Dog y lo acabó arrinconando primero en los escuadrones de la US Air Force y relativamente después, relativamente pronto, acabaría arrinconándolo en los escuadrones de la Air National Guard, siendo dado de baja el último escuadrón en 1965 en Estados Unidos. Bueno, chicos, esto ha sido todo para hablaros de la historia de este mítico avión F-86 Sabre Dog, esta versión tan particular de las múltiples que tuvo este avión, el F-86 Sabre. Fue un avión importantísimo de la historia aeronáutica porque se convirtió en un avión que fue fabricado en 5.000 unidades casi, y aparte tuvo un éxito constatable en la Guerra de Corea, aunque como veremos algún día, este éxito se lo deben más bien a los experimentados pilotos estadounidenses y que tenían enfrente a un grupo reducido de experimentados pilotos soviéticos y a un grupo mayor de inexperimentados pilotos chinos y norcoreanos que luchaban con una excelente montura también, un excelente avión como es el Maikovan Gurevich MiG-15. Y dicho esto, nos vamos y nos vemos en un próximo vídeo, también sobre este F-86 Sabre Dog, abordando el modelo de Lindbergh. Bueno, espero que os guste, muchas gracias por aguantar el peñazo como siempre y nos vemos en un rato. Hasta luego, chicos.